Buenas noches, estamos por iniciar el programa. Les damos la más cordial bienvenida a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. A continuación, cedemos la palabra al doctor Pablo de la Peña, director de la Gestión para la Transformación Pública de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey. Gracias, buenas noches, me da mucho gusto ver caras familiares y creo que también se han estado reconociendo algunos de ustedes de algunas generaciones atrás de los cursos de Harvard, y esa principalmente es la intención el día de hoy, que haya una networking nuevamente, que se vuelvan a encontrar. Y además, siéndole sincero, teníamos ya pendiente esta reunión con los egresados de Harvard del curso del seminario de enero, porque en varias generaciones atrás nos habían pedido que tuviéramos alguna reunión, que tuviéramos este tipo de actividades. Y en esta ocasión nos da mucho gusto tener con nosotros al maestro Javier Treviño. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Y quién mejor que él también, no nada más es egresado de la Universidad de Harvard también, por supuesto, sino también ha sido maestro nuestro en la Escuela de Gobierno, buen amigo, además tiene muchos amigos también en la Escuela de Gobierno, y nos da mucho gusto estar en esta noche con ustedes. Quisiera aprovechar para presentar brevemente la semblanza del maestro Javier Treviño. El proceso que vamos a seguir básicamente es, va a hacer una plática él, después dejaremos tiempo para preguntas, para poder tener una conversación, y después de la plática, de la conversación que podamos tener, vamos a pasar a un cóctel que tenemos preparado para poder continuar con el networking en relación con todos ustedes. Mi nombre, como lo comentó Carla, es Pablo de la Peña, estoy a cargo de la División de Transformación de la Gestión Pública, que básicamente es consultoría y educación ejecutiva, y les damos la cordial bienvenida. Entonces, sin más, quiero presentarles al maestro Javier Treviño Cantú, que a partir de noviembre de 2014, es subsecretario de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la Secretaría de Educación Pública. En julio del 2012 fue electo como diputado federal por Nuevo León. En la Cámara de Diputados fue secretario de las Comisiones de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación, así como miembro de Asuntos Migratorios, así como vicecoordinador de Asuntos Internacionales del Grupo Parlamentario del PRI y presidente del Grupo de Amistad México-Canadá y miembro del Parlatino y de la Unión Interparlamentaria. Javier Treviño es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y obtuvo una beca Fulbright en 1985, disculpe que haya dicho la fecha, para estudiar la maestría en Políticas Públicas en la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. En el gobierno federal se ha desempeñado, entre otras posiciones, como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subsecretario de Cooperación Internacional de la Secretaría de Relaciones Exteriores, asesor del secretario de Desarrollo Social Luis Donaldo Colosio, ministro de Información de la Embajada de México en los Estados Unidos y asesor del director general de Comunicación Social de la Presidencia de la República. En el gobierno de Nuevo León, Javier Treviño fue secretario general de Gobierno y en el sector privado se ha desempeñado como vicepresidente senior de Comunicaciones y Asuntos Corporativos de Cemex. En el terreno político, el diputado Javier Treviño fue coordinador de Nuevo León de la campaña del candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto. Ha sido miembro del Consejo Político Nacional del PRI, subsecretario de Asuntos Internacionales del CEN del PRI y asesor para Asuntos Internacionales del candidato a la presidencia de la República, Francisco Labastida. Fue coordinador de la Comisión de Política Económica del Estado. También fue asesor para Asuntos Internacionales del candidato a la presidencia, Ernesto Zedillo, y consejero del candidato a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Javier Treviño ha sido vicepresidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI, cónsul honorario de la República de Corea, Nuevo León, y miembro de las juntas directivas del Institute of the Americas, del México Institute, del Woodrow Wilson Center, del Trust for the Americas de la OEA, del North American Center de Arizona State University y del Patronato del Colegio de México. También ha sido profesor, como ya lo mencioné, de la Escuela de Gobierno en Monterrey, ha sido editorialista de los periódicos El Norte, Reforma y Milenio, comentarista también de Televisa en Monterrey y analista internacional del programa Hoy por Hoy de W Radio. Nos da muchísimo gusto. Bienvenido, Javier. Buenas noches. Gracias, Pablo. Adelante. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas noches y me da mucho gusto estar con ustedes. Esta invitación de la Escuela de Gobierno, además ya le cambiaron el nombre. Cuando yo daba clases se llamaba EGAP y me tocó justamente el proceso de creación de la EGAP allá en Monterrey, en el campus Monterrey. Me da gusto que ahora se llama Escuela de Gobierno, está muy bien.
Y a lo mejor algunos de ustedes se preguntan el título de la conferencia sobre el valor público y la historia del futuro. ¿Qué demonios estoy pensando? ¿Qué trato de platicarles esta noche sobre estos temas? Y Pablo me comentaba que al menos, al parecer, todos los que están aquí estuvieron algunos días en Harvard, en la escuela Kennedy, en alguno de los cursos, ya sea en estos de enero con el peor momento para ir a Harvard es en enero. Digo, sin lugar a dudas, ir ahí 20 grados bajo cero no es la mejor idea. O en algún otro de los cursos de verano, pero me da gusto que estuvieran en la escuela. Y en los programas de la escuela nos enseñan mucho el tema del pensamiento estratégico, sobre todo en el tema de la formulación de políticas públicas y la creación de valor. Pero la verdad es que yo empecé a reflexionar aún más sobre el tema de la creación de valor cuando, después de haber estado 14 años en el gobierno federal, hay un cambio trascendental en México con la primera transición en el año 2000 y gana la presidencia Vicente Fox. Y es cuando yo decidí que, habiendo estado en posiciones de alto nivel en el gobierno, que tenía que saber si servía para algo más, ¿no? Y empezar a buscar trabajo. Y fue cuando incursioné en el sector privado, cuando me invitó el ingeniero Lorenzo Zambrano a Cemex. Y recuerdo muy bien que esto a principios del 2001, después de entrar para diseñar y poner en marcha toda la oficina de la vicepresidencia de comunicación corporativa, asuntos corporativos, pues te hacen una inmersión ahí en la empresa y tienes que ir a platicar con los principales ejecutivos y tienes que ir a conocer el proceso de fabricación de cemento y de concreto y tienes que aprender todas esas cosas, proceso muy interesante. Aprendí que hacer cemento era sexy también. Pero fue una de las entrevistas que tuve con uno de los altos ejecutivos de Cemex cuando me hizo reflexionar mucho, porque abre la puerta de su oficina y lo primero que me dice, así con el tono de un ejecutivo norteño que desconfía de todos los políticos y de todos los que hayan venido del sector público, me dice: ¿qué hubo? ¿Y tú qué valor agregas aquí en la empresa? Esa fue la primera frase que me dice cuando tengo esa entrevista, ¿no? Sabía que reflexionar, bueno, en realidad, si en las empresas, en la iniciativa privada, y hay muchos aquí amigos del sector privado, pues la principal función efectivamente es crear valor para los accionistas, ¿no? Hay que maximizar la rentabilidad, minimizar los costos, hacer que la empresa sea más eficiente. Cada año recortamos el 10%, y todos se ríen porque la verdad es que es lo que hacemos, ¿no? Y tenemos que ir haciendo la empresa mucho más eficiente. Y efectivamente decía, bueno, ¿qué valor creas? Y después de los años, yo estuve 9 años en Cemex, creo que sí agregué valor, y entonces me hice muy amigo de este ejecutivo y nos dimos cuenta realmente que agregaba yo más valor en Cemex que el valor que los empresarios que entraron al gobierno de Fox agregaban, que fue muy interesante. ¿Y por qué? Y recordé una buena anécdota que nos contaba. Yo era asistente de un profesor allá en Harvard, de Richard Neustadt, que nos daba un curso sobre, se llamaba el curso, era sobre los usos de la historia para la toma de decisiones. Luego escribieron él y Ernest May un libro que se llamaba Thinking in Time, The Uses of History for Decision Making. Y nos platicaba una anécdota de Richard Neustadt en uno de los cursos también. Yo estuve en el curso con él sobre la presidencia de Estados Unidos. Y comentaba la anécdota de cuando él trabajaba con el presidente Truman. Él era muy joven y era ayudante del presidente Truman en la Casa Blanca. Y después de que viene la elección en que los estadounidenses eligen al general Eisenhower como presidente y Truman va a salir, estaba en la oficina oval en su escritorio con sus ayudantes, entre ellos el profesor Richard Neustadt, y dice el presidente Truman: pobre Ike, al general Eisenhower, dice, va a llegar a este escritorio y como buen militar va a empezar a dar órdenes, haz esto, haz esto, haz esto, y ¿saben qué? No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque el poder del presidente no es el poder de mandar, es el poder de convencer y persuadir a todos los que tienen que hacer algo que lo hagan. Y eso era una lección muy importante. Y eso me hizo reflexionar que muchos de los empresarios que pasaron del sector privado sin ninguna experiencia previa al sector público a través de los headhunters famosos del año 2000, el 2001,
pues llegaron, como yo estaba aprendiendo ahora en el sector privado, a mandar, ¿no? Y que decías que se hiciera esto, que se hiciera el otro, y ahí en el sector privado sí funcionaban las cosas, se hacían. Pero cuando llegas al gobierno, pues llegas y te puedes frustrar porque si empiezas a dar órdenes, es difícil que se hagan las cosas, ¿no? No es un asunto de dar órdenes, es un asunto de convencer, de persuadir. ¿Y cómo convences o cómo vas a lograr persuadir? Es donde entra el tema de la creación de valor público. Y cuando estamos en Harvard nos enseñan a pensar en ese triángulo estratégico. No sé si ustedes en algunas de sus lecturas o en sus casos o en el material de estudio les enseñaron el triángulo estratégico para la creación de valor público, ¿no? En el cual obviamente debemos ante un tema, debemos definir un objetivo que es muy importante para la creación de valor público, cómo vamos a añadir valor público, pero al mismo tiempo otro de las esquinas del triángulo tiene que ver con el análisis de la capacidad interna, de la capacidad organizacional que uno tiene para poder generar ese valor público. Y el otro ángulo del triángulo tiene que ver con el ambiente externo, lo que le llaman en inglés el authorizing environment, en donde están todo el ambiente político, el ambiente regulatorio, el ambiente que realmente está dejando o no a la capacidad operacional tomar decisiones para crear ese valor público. Y así es como se crea valor público, y así es como debemos entender cómo ir avanzando en los temas de valor público. Y en eso recuerdo y quisiera contar al menos pues, 3 breves casos que me tocó vivir de creación de valor público a lo largo de la carrera en el sector público, en donde, pues sí, efectivamente pensamos en esos 3 elementos. Y luego les voy a platicar qué es esto de la historia del futuro. Me tocó, y fue un privilegio el poder trabajar en la Embajada de México en Washington 4 años durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Entonces nos quedaba muy claro que la idea de transformación de México que había iniciado el gobierno del presidente Salinas con todas las políticas de modernización en materia de privatizaciones, desregulación, apertura de la economía, estaban poniéndose en riesgo ante un escenario internacional completamente adverso. Yo me acuerdo todavía, estaba en mi oficina en 1989 en la Embajada de México en Washington, pues cuando nos toca atestiguar el fin de la Guerra Fría, simbólicamente al caer el muro de Berlín, y cambia el mundo y realmente todos los inversionistas de los diferentes países estaban enfocados en Europa del Este, ¿no? Y cuáles eran las posibilidades de inversión en Europa del Este. Y es justamente esta visión de crear una zona, un tratado de libre comercio de América del Norte, la que transforma y es una idea muy poderosa de transformación y de creación de valor público. Entonces había que ejecutarla realmente y cómo lograr que esto se hiciera realidad a través de las diferentes etapas. Entonces analizamos muy claramente en la embajada cuál era nuestra capacidad interna organizacional y del gobierno mexicano para poder lograr avanzar hacia la negociación del Tratado de Libre Comercio. Sin duda contábamos sí con la capacidad técnica de las diferentes secretarías y de la información sobre la relación comercial entre México y Estados Unidos y también la capacidad de nuestro aparato de la embajada y de la red de consulados mexicanos en los Estados Unidos, donde teníamos que llevar el mensaje, porque al final del día, para los congresistas que iban a aprobar la negociación en la vía rápida del Tratado de Libre Comercio, lo más importante para ellos era, bueno, qué ocurría en sus distritos, en sus estados. Entonces necesitábamos esa red de trabajo en todo el territorio de Estados Unidos para convencer a los consejos editoriales, a los consejos de relaciones exteriores, a los medios de comunicación, de la importancia de un tratado de libre comercio entre México y ese estado en particular y cómo íbamos a generar beneficios y prosperidad para ese estado y para nuestro país. Entonces analizamos todas nuestras fortalezas institucionales para eso y analizamos también todo el entorno externo que nos llevaba a iniciar este proceso de negociación. Los medios de comunicación eran fundamentales y es importante señalar eso porque no solamente es un tema de comunicación, sino es un tema de políticas. Yo recuerdo muy bien en mi oficina, en la Embajada de México en Washington, yo era ministro de Información en la Embajada, cuando una tarde de marzo de 1990, recibo una llamada y era el reportero de comercio internacional del Wall Street Journal.
se llamaba Peter Truel. Y yo lo conocía pues, porque una de mis chambas era poder trabajar con los diferentes medios de comunicación y estar manteniéndolos informados de los temas y cultivar esas relaciones. Me dice, Javier, tengo una historia que va a aparecer mañana en el Wall Street Journal. Tengo información de que en las últimas semanas una negociación secreta se está llevando a cabo en donde el jefe del staff del presidente de México junto con el secretario de Comercio del gobierno mexicano están llevando a cabo conversaciones con el secretario de Estado de los Estados Unidos y la embajadora de negociaciones comerciales sobre una negociación de un tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos. Y obviamente como buen reportero me dice, ¿qué tienes que decir? ¿No? Y lo que le tengo que decir en ese momento es decir, te voy a devolver la llamada en un rato más, ¿no? Obviamente me bajé con el embajador, que era el embajador Petricholi, y estaba ahí Herminio Blanco, que era el subsecretario de Comercio. Platicamos en ese momento, y bueno, sabíamos que el momento en que se rompiera esa noticia, en que realmente apareciera en un periódico como el Wall Street Journal al día siguiente, nunca se había hablado de una negociación de un tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos, era el inicio de esto, y era claramente, y por eso viene la anécdota, una intención de alguno de los actores de descarrilar la negociación. Cuando uno filtra información a los medios es para descarrilar los temas, ¿no? Por lo general, de eso se trataba. Entonces quedaba muy claro que alguien quería descarrilar la idea de una negociación de un tratado de libre comercio al filtrar una información y que se generara todo un ruido. Entonces, pues nos pusimos a diseñar en ese momento una estrategia de comunicación que fue eficaz y que a partir de ese momento, del día siguiente que apareció en todos los periódicos en México también la historia, no fue exclusiva del Wall Street Journal, entonces pues vimos el inicio de yo diría un redescubrimiento entre México y los Estados Unidos. Cada quien quería descubrir a quién sería su futuro socio y esa fue una experiencia muy interesante en cuanto a los actores que iban a estar interviniendo para tratar de afectar las negociaciones. Ese es el ambiente externo. Había los medios de comunicación, políticos locales, empresarios locales, a quienes les gustaba, sindicatos, grupos, ONGs de medio ambiente. Entonces a todos tenemos que hacer una muy buena radiografía para poder tener una buena estrategia de sí crear valor, de negociar un tratado de libre comercio, de sí mantener una robusta organización interna del gobierno mexicano para la negociación, pero al mismo tiempo entender muy bien cómo funcionaba el ambiente externo. La historia ustedes la conocen, logramos negociar ese tratado de libre comercio y no fue bilateral, sino trilateral, mucho más complicado todavía, más filtraciones todavía. Me tocaba a mí lidiar con los medios en Estados Unidos y algo en Canadá. Y fue exitosa. Iniciamos con el Tratado de Libre Comercio que transformó la relación bilateral México-Estados Unidos, que dio un orden diferente a las cosas. Yo creo que aplicamos bien la estrategia del triángulo y de crear valor, y se creó valor, sin duda, durante varios años. Y ahorita vamos a ir al tema. Ahí paró esa anécdota y les cuento otra anécdota que me toca vivir ya como en otra de mis vidas. Yo estuve 14 años en el gobierno federal, 9 años en el sector privado, 3 años en el gobierno del Estado, 2 años como diputado federal y ahora regreso al gobierno federal. Pero esta otra anécdota tiene que ver con mi responsabilidad como secretario general de gobierno en Nuevo León. Yo estaba en Cemex muy tranquilamente, bueno, y tan tranquilamente, estábamos en todo un proceso muy interesante de crecimiento y de administración de esto, cuando me llama mi jefe, el ingeniero Zambrano, Lorenzo Zambrano, y a su oficina, y esto era en el año 2009, unos días después de la elección que hubo para gobernador en 2009, y yo estaba muy metido en mis temas. Yo pensaba que ya no iba a regresar nunca al sector público, estaba muy contento ahí en el sector privado haciendo muchas cosas. Y me llama mi jefe y me dice, oye, tenemos que ayudarle al gobernador electo. Le dije, pues muy bien. Y le dije, yo fui a votar y voté por él, así es de que, muy bien. Fue toda mi participación en el 2009 política fue ir a votar el día de las elecciones. Así de que yo estaba realmente metido acá, instrumentando el Cemex Way que teníamos y que estábamos ahí trabajando en todo esto, ¿no? Y me dijo, no, dice, le dije al gobernador electo que le ibas a ayudar en su equipo de transición.
Y dijo, bueno, entonces pues ya fui a platicar con el gobernador electo y no solamente le iba a ayudar, me nombraron coordinador general del equipo de transición. Entonces fueron unos meses de julio, agosto, septiembre, en los cuales pues, me tocó llevar a cabo esta tarea de ver cómo estaba el gobierno saliente y qué queríamos hacer con el gobierno entrante y hacia dónde íbamos. Entonces, bueno, pues hicimos todo un trabajo de diferentes grupos y de analizar cómo estaban las cosas. Y cuando ya se va acercando la fecha del 4 de octubre, que era el inicio del gobierno, me llama mi jefe, el ingeniero Zambrano, de nuevo para decirme, fíjate que no nada más te quedas en el equipo de transición, sino me acaba de pedir el gobernador que quiere nombrarte secretario general de gobierno. Y dije, en la torre, bueno, ahí voy otra vez. Y entonces, bueno, pues a partir del 4 de octubre entré como secretario general de gobierno de Nuevo León. En una de las épocas más difíciles, más complicadas, más terribles de la historia de Nuevo León. El diseño de una política pública del gobierno federal había tenido un impacto tremendo en Nuevo León. El presidente de la República, Felipe Calderón, transformó un problema de seguridad nacional en un problema de seguridad pública para los estados. Es decir, al enfocar la estrategia en desintegrar las grandes organizaciones criminales, pues lo que tuvo impacto en los estados que no estaban preparados, pues fue justamente convertirse en escenario de una guerra entre las diferentes organizaciones criminales que se estaban dividiendo, fragmentando, atomizando. Y Nuevo León fue el teatro de operaciones justamente de una guerra entre el Cártel del Golfo y los Zetas. Y teníamos un problema adicional. Al principio, cuando yo llego ahí en 2009, que las policías municipales estaban completamente penetradas todas por los Zetas. Y había que llevar a cabo una nueva estrategia, una estrategia integral de seguridad. Y a mí me tocó coordinar ese esfuerzo de la nueva estrategia integral de seguridad. Yo me ponía a pensar, yo vengo de la diplomacia, estudié Relaciones Internacionales, estudié en Harvard, luego estuve en Cemex y viendo el mundo, 50 países, y ahora a combatir a los Zetas y al Cártel del Golfo, ¿no? Entonces dije, bueno, yo creo que sí, podemos agregar valor también aquí en esto, ¿no? Que era uno de los temas importantes. Y la verdad es que era un tema que por un lado había que diseñar una estrategia integral, ¿sí? Pero también era un tema de crear confianza, ¿no? Mis primeras conversaciones con las Fuerzas Armadas, con los comandantes de las Fuerzas Armadas, tanto de la región como de la zona militar, con los marinos, con la Policía Federal, pues fueron realmente pues, traumáticas en el sentido de decir, bueno, ellos no tenían ninguna intención de trabajar con las instituciones del Estado y con las instituciones municipales porque estaban completamente penetradas por el crimen organizado. Entonces, bueno, había un reto de crear un valor público, de decir, bueno, hay que realmente, uno, transformar este esquema, recuperar la seguridad y la paz para el Estado. La gente estaba muy enojada, con toda razón. Al mismo tiempo había que analizar cuál era mi capacidad interna, pues estaba completamente desarticulada, en el sentido de que todas las policías municipales y la policía estatal estaban completamente penetradas por el crimen organizado y había que ver qué era lo que estaba ocurriendo en el ambiente externo, pues el ambiente externo era desastroso, ¿no? No podíamos haber vivido una etapa peor en Nuevo León. Yo desde la Oficina de Secretaría General de Gobierno empezamos a trabajar en una estrategia que tenía 4 pilares fundamentales. Uno era recuperar la confianza con las fuerzas federales, porque necesitábamos el apoyo de las fuerzas federales para una transición en esos meses. 2, teníamos que empezar desde cero en la creación de una nueva policía. Y eso no lo íbamos a poder hacer solos, además de costoso, se requería apoyo de la sociedad y de la iniciativa privada. Y yo viniendo a la iniciativa privada, pues realmente siempre conté con todo el apoyo de los empresarios de Nuevo León en ese sentido. El tercer pilar tenía que ver con la implementación rápida del nuevo sistema de justicia penal, sistema acusatorio, que fuéramos avanzando en esa tarea. Y el cuarto pilar tenía que ver con el desarrollo de una nueva política social o de organización comunitaria que estaba realmente enfocada a alinear esfuerzos estatales, municipales, de las ONGs y de los empresarios para recuperar espacios urbanos
y para poder transformar los entornos de tal manera de que los jóvenes que no veían oportunidades y que se iban de aprendices de sicarios, pues tuvieran oportunidades en sus escuelas y oportunidades de capacitación para el trabajo. Pero los 4 pilares tenemos que llevarlos a cabo, las 4 vertientes simultáneamente. No podíamos trabajar en una sin trabajar en otra. Y había que hacer las cosas de una manera dramática, había que hacerlas rápido, porque lo que ustedes vieron el fin de semana en Jalisco, de las quemas de autobuses y todas esas cosas, bueno, nosotros los vivimos ahí. También, ¿por qué los narcotraficantes hacen bloqueos o queman este tipo y bloquean y queman autobuses o algunos otros camiones? Pues porque tienen que mover armas, tienen que mover gente, tienen que mover dinero y tienen que mover drogas. Entonces hay que distraer a las autoridades con algún tipo de bloqueo o incendio para moverse por otro lado. Entonces eso es un modus operandi del crimen organizado. Entonces había que tener la manera de deshacerlos rápidamente. Pero al mismo tiempo había que construir la confianza con las fuerzas federales. Yo le dije un día al gobernador, le dije, mira, la única manera que voy a lograr de que confíen es algo que voy a hacer algo que no tengo por qué hacerlo y nadie me lo exige ni la ley, pero vas a ver que me voy a ganar la confianza de los generales. Y yo voluntariamente me hice el examen de control de confianza. Y había que irse aquí al CISEN, meterse un día completo desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche y que te pusieran el polígrafo y que te sentaran y te entrevistaran y te estuvieran haciendo los exámenes psicológicos y demás. Y cuando al final del día que hicieron mi examen de control de confianza vieron que yo estaba limpio, al día siguiente todos los generales estaban en mi oficina y me dijeron, a ver, con usted sí trabajamos, a ver, vamos a ver cómo vamos a trabajar. Y de ahí empezamos a llamar alcalde por alcalde y fuimos uno por uno limpiando sus policías municipales. Y ahora todos se las dan de que son héroes, ahí hay varios candidatos y candidatas de Nuevo León, que son héroes nacionales, pero que tuvimos que limpiarles las policías a cada uno de ellos. Un municipio tenía 800 policías, y llegamos el general y yo un día a las 5 de la mañana al cuartel, nos llevamos a los 800 policías a la Academia de Policía para examinar uno por uno, y dejamos al municipio con 80 policías y la criminalidad bajó. Entonces, ahí me entienden cuál era el verdadero problema. Entonces, empezamos uno por uno de los municipios del área metropolitana a limpiar las policías, empezamos a crear Fuerza Civil, la nueva policía de Nuevo León, y justamente con el sector privado, con las oficinas sofisticadas de RH, de recursos humanos de las diferentes empresas, bueno, pues se dejaron de sofisticaciones y me ayudaron, hicimos un grupo de especialistas en recursos humanos, empezamos a reclutar policías en todo el país, empezamos a crear la nueva policía de Nuevo León, Fuerza Civil, y empezamos a implementar con los abogados la reforma al sistema de justicia penal y creamos en la Colonia Independencia un nuevo centro comunitario como ejemplo para la organización comunitaria y la recuperación de áreas urbanas. Fuimos avanzando esto y hoy afortunadamente recuperamos en Nuevo León la seguridad porque tuvimos una buena estrategia, estábamos creando valor público, por un lado, entendimos cuáles eran nuestros problemas de capacidad interna, sin duda, y lo remontamos a limpiar las policías y crear una nueva policía limpia. Y al mismo tiempo entendimos muy bien el ambiente externo. Algún día yo me senté con los representantes de las organizaciones civiles ahí de Nuevo León, como secretario de gobierno, los senté en mi mesa ahí en la secretaría, y les dije, miren, yo creo que todos tenemos el mismo objetivo, lo que queremos es recuperar la paz para todos los habitantes de Nuevo León, es lo que queremos, estar tranquilos. Dije, la peor forma que tenemos para comunicarnos entre ustedes y nosotros es a través de las páginas de los periódicos, porque ustedes nos van a criticar y nosotros vamos a tener que responder y así nos las vamos a ir llevando. Entonces, ¿qué tal si nos sentamos juntos, vamos a trabajar en esta estrategia juntos y en lugar de criticarnos, vamos a organizarnos, vamos a trabajar juntos en esta tarea y vamos a hacerlo? Y fue una gran respuesta del sector privado de Nuevo León y de las organizaciones sociales, y la recuperación de la paz y la seguridad de Nuevo León se debe en gran parte a este trabajo coordinado en la participación del sector privado y de las organizaciones de la sociedad, sin duda. Y hoy vamos bien, y creo que este modelo de creación de valor se puede replicar, se puede repetir en otros estados, sin duda. Toma trabajo, muchísimo esfuerzo, yo tenía pelo, y ahí se me cayó. Con todas las angustias, todos los reportes a las 2 de la mañana de los operativos y los muertos y todo eso. Pero hoy está dando resultados. Ahora la tarea es que tiene que mantenerse. Esa es la segunda anécdota.
¿O ya me callo? Todavía no. No, adelante. Tengo tiempo, es que no traigo reloj. Tú me dices, Pablo. Sí, no, cuando adelante. tengo que callar. Tercera, después de haber estado en la guerra contra el narco y todas esas cosas, pues vengo de legislador. Y cuando vine diputado dije, pues sí, quiero ser diputado, está bien, pero quiero hacer algo que valga la pena. O sea, no nada más ser un diputado más. Y desde el principio, pues moví todo lo necesario para estar en una de las comisiones que yo pensaba que era una de las más importantes para la tarea que yo quería desempeñar. Yo estaba convencido en que una de las reformas más importantes iba a ser la reforma energética. Entonces, desde el primer día que entré a la Cámara de Diputados en septiembre del 2012, pues entré como secretario de la Comisión de Energía. Y desde el primer momento entré en las negociaciones para la reforma constitucional en materia energética y luego la legislación secundaria. Y ahí era muy claro, o sea, desde el punto de vista legislativo, ya les platiqué desde el punto de vista del gobierno federal, del gobierno de Estado, ahora desde el punto de vista del legislador, crear valor público, importantísimo, una gran transformación del sector energético, que era necesaria para el país, que se había trazado por muchos años y que ahí estaba, teníamos la posibilidad de hacerlo. La capacidad interna, bueno, pues esto dependía justamente del Congreso y aun cuando había diferentes fuerzas políticas en el Congreso, podíamos lograr realmente tener las negociaciones necesarias para lograr una reforma energética pues como la que aprobamos. Y el ambiente externo no podía ser más favorable y más hostil al mismo tiempo. Muy favorable de parte de algunos sectores que veían en la reforma energética como la gran oportunidad de México para transformarnos y que podíamos hacer una verdadera reforma energética de gran calado. Y muy hostil porque había quienes nos decían que era impensable hacer, que no se requería una reforma constitucional, que no era necesario y mucho menos estar abriendo al sector privado la inversión en materia energética. Entonces, bueno, pues era muy complejo el tema y al final del día logramos crear el valor que creamos con la reforma energética, porque logramos 6 cosas principales. 1, convertir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado, quitarles la regulación excesiva que tenían y convertirlas en entidades que iban a ser mucho más productivas. 2, logramos abrir el sector energético a la participación de la inversión privada nacional e internacional en un marco de reglas claras, de contratos de utilidades compartidas, de producción compartida, de licencias y de servicios, de tal manera de que estas 2 nuevas empresas productivas del Estado, Pemex y la CFE, pudieran participar de manera activa en estos nuevos 2 mercados de hidrocarburos y de electricidad, de una manera que fuera mucho más eficiente, pero a la vez ser operadores y empezar a competir con otras empresas nacionales e internacionales. Número 3, al tener estos 2 temas teníamos que hacer el tercero, que era muy importante, que era fortalecer la capacidad reguladora del Estado mexicano. Sin duda, nuevas facultades a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, a la Comisión Reguladora de Energía, a la misma Secretaría de Energía, para que pudieran regular adecuadamente estos mercados con participación en competencia de empresas privadas nacionales e internacionales. 4, pensar en el futuro, pensar en que la reforma energética debía ser buena para nuestra generación, sí, pero también para las futuras generaciones. Es decir, teníamos que crear un Fondo Mexicano del Petróleo para la estabilización y el desarrollo, para que los recursos que van a estar ingresando a nuestro país no se desperdicien. Hubo momentos en la historia reciente en que tuvimos precios a $100 por barril y pues no se conservaron esos recursos de manera eficiente y se fueron en el gasto corriente. Eso no fue muy eficaz, que digamos. Entonces era importante tener este Fondo Mexicano del Petróleo. 5, importantísimo, la conservación del medio ambiente y crear una agencia de seguridad industrial y protección del medio ambiente en el sector de hidrocarburos y toda la regulación necesaria para poder conservar el medio ambiente con esta nueva reforma energética transformadora. Realmente lo que creamos fue un nuevo modelo mexicano de viabilidad energética para el siglo XXI. Y 6, todo un esquema de normas que pudieran obligar a la rendición de cuentas y a la transparencia y a las prácticas anticorrupción.
Y cuando uno piensa si el valor público creado con esta reforma energética era transformar a Pemex y a la CFE, o dejar que las empresas privadas vinieran al sector energético, o crear el Fondo Mexicano del Petróleo, en realidad cuando uno se pone a pensar fuera de la caja, el valor público que estuvimos creando es dándole viabilidad para que México se convierta no en una potencia petrolera, en una potencia manufacturera. Es muy diferente. ¿Cómo utilizar la reforma energética para fortalecer la capacidad manufacturera de nuestro país y de creación de empleo, que es muy importante, al reducir los costos de la energía para la industria, para las diferentes comunidades? Eso era muy importante, el valor público que estábamos creando. Y para eso teníamos que redefinir en cuanto a la capacidad interna del Estado mexicano, justamente dar esas capacidades a Pemex, a la CFE, a los órganos reguladores, a las diferentes entidades, y cómo íbamos a lograr que un Fondo Mexicano del Petróleo no dependiera de Hacienda, sino del Banco de México, para dar viabilidad hacia el futuro. Una serie de consideraciones importantes de políticas públicas para diseñar un esquema de la organización y la capacidad interna. Y el ambiente externo fue, bueno, ¿cómo podemos convencer a las diferentes fuerzas políticas de la importancia de esta reforma en este momento, que debió haberse hecho hace 20 años, que la dejamos pasar, la oportunidad, y que si hubiéramos hecho esta reforma hace 20 años, pues estaríamos en otra situación. Pero ahí está muy claramente cómo utilizar desde otra perspectiva esta visión de creación de valor público y del triángulo estratégico. ¿Y qué tiene que ver la historia del futuro? Que cuando uno analiza estos 3 casos y muchos casos más en los que en el sector público estamos creando valor público a través de esta estrategia, yo he pensado que nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos porque falta un elemento en ese triángulo que no está considerado en el triángulo y que no nos enseñaron en Harvard cuando fuimos allá. Y que es que además de diseñar esto, tenemos que escribir cada uno de nosotros, cuando está en estos procesos de diseño estratégico, tenemos que escribir la historia del futuro. Puede sonar contraintuitivo, pero eso es lo que tenemos que estar. Al final del día, lo que tenemos que estar haciendo es como una obra de teatro, y es un script que lo estamos escribiendo, y si queremos que el valor público sea permanente o se pueda ir alargando en los años, tenemos que escribir esa historia del futuro hacia dónde queremos ir avanzando, de tal manera de que no solamente seamos estratégicos, sino también seamos un poco más tácticos en el sentido de que podamos avanzar en la implementación. ¿Y qué pasa con el tema del Tratado de Libre Comercio? Que fuimos muy estratégicos y nos duró 10 años o 20 años los beneficios, y ahora vemos que nos quedamos cortos y hay que seguir. ¿Por qué? Porque no escribimos la historia del futuro. ¿Y qué estamos viendo en el tema de seguridad? ¿Por qué Jalisco está volviendo a las broncas que tuvo en los 80s? Todavía me acuerdo. Bueno, ¿y por qué nosotros en Nuevo León le dimos la vuelta, pero no nos podemos quedar ahí, sino tenemos que seguir? Porque tenemos que escribir la historia del futuro, tenemos que ver hacia dónde queremos llegar y cómo. O sea, la política no es nada más un asunto de popularidad o un asunto de fiestas y de eventos masivos, es un asunto de pensar las cosas, escribirlas, pensarlas bien y llevar a cabo esa detallada historia del futuro. Es un tema de ver ese script que vaya funcionando. Y en el caso de la implementación de la reforma energética, con el escenario de la variación de precios, nadie se imaginaba hace 2 años que íbamos a tener un escenario de precios que bajaron a pues, menos de 50. Bueno, entonces tenemos que describir la historia del futuro de la reforma energética, hacia dónde vamos en esto. Entonces, yo quería dejar en la mesa solamente estas ideas, a lo mejor que podamos conversar y a lo mejor hay algunas preguntas y luego puedo hacer otros comentarios. Claro que sí, excelente. Bueno, pues yo creo que tenemos que abrir una materia nueva de tópicos que se llame creación de valor y si nos puedes ayudar con la clase en agosto del 2016, te lo vamos a agradecer mucho. Definitivamente nos has mostrado de una manera muy clara, de una manera muy ilustrativa, aparte de tus habilidades docentes, estos ejemplos de creación de valor a los 3 niveles. No me ha prestado un pizarrón, pero bueno. Sí, ¿verdad? Bueno, ya no se usa mucho el pizarrón, pero podemos aprovecharlos del PowerPoint, pero definitivamente ha sido de gran valor tus comentarios y tus ejemplos. Yo quisiera aprovechar la primera, ya que tengo el micrófono aquí, aprovechar la primera pregunta para darles oportunidad también para que ustedes hagan preguntas. Ahorita hay micrófonos, va a haber micrófonos ahí para ustedes. Pero aprovechando este tema, comentado mucho la importancia sobre
sobre la participación de la sociedad civil y el sector privado para crear realmente estrategias que ayuden a crear valor, particularmente en el caso de Nuevo León, sin duda alguna. Hemos visto desafortunadamente, yo creo que un gran error que hemos tenido, ahorita lo comentábamos, nos ha faltado una visión estratégica y también táctica para escribir la historia del futuro en temas, yo creo que de confianza, particularmente ahorita en los partidos políticos. Creo que hay una situación de pérdida de confianza en algunos de los partidos políticos o prácticamente en todos, y quizá eso se extiende hasta los legisladores, desafortunadamente, en muchos casos. Y aquí creo yo que hay muchos colegas legisladores que actualmente están activos. Y en ese sentido yo quisiera preguntarte, ¿qué retos observas tú ahorita, particularmente corto o mediano plazo, que tienen los partidos para crear valor ante esta pérdida de confianza de la comunidad o de la sociedad? La confianza se crea cuando uno dice que va a hacer una cosa y luego la hace. Esa es la única forma de crear confianza, y la vuelves a hacer, y la vuelves a hacer, y la vuelves a hacer. Es una cuestión de estar dando resultados conforme uno se compromete a hacer las cosas. Y creo que la forma de crear confianza ante la comunidad es, tenemos 11 reformas estructurales importantísimas, que en 2 años, y aquí está el senador Romero Hicks y trabajamos juntos en estas reformas, pues logramos en el Congreso aprobar esas reformas que son transformadoras, que son históricas, en áreas que son importantísimas para el futuro, no solamente de la economía del país, sino el desarrollo del país. Y lo que tenemos que hacer ahora es demostrar que podemos implementarlas, que se están instrumentando. El día que me invitaron yo no me esperaba ser subsecretario de Educación, aun cuando no lo mencionó Pablo, después de que se echó un rollo enorme de mi currículum. Mi primer puesto en el gobierno federal, mi primero regresando de Harvard, fue en la Secretaría de Educación Pública, justamente en la Subsecretaría de Planeación Educativa. Yo era director de área, ahí fue mi primer chamba en el gobierno federal, ahí empecé a trabajar. Pero yo no me esperaba que iba a regresar a la Secretaría, y cuando me invitaron a la Secretaría, unos días antes del 20 de noviembre que me invitaron a unirme al equipo del presidente, me dijeron, pues ahora sí estabas hablando mucho de que ahora lo importante era la implementación, que ustedes ya terminaron y que lo importante era la implementación de las reformas, pues te invitamos a que vengas a implementar la reforma educativa, vente a trabajar junto con nosotros a implementar esto. Pues sí, era un reto importante, y en eso estoy ahora, y luego platicaremos en otra ocasión el tema de la reforma educativa. Pero creo, volviendo a tu pregunta, lo más importante en este momento es que los partidos deben ofrecer propuestas muy claras, que es lo que no estamos viendo en el debate político en ninguna parte. Es lo que está ausente en el debate político. Vemos eventos masivos, multitudinarios, todos los candidatos saben bailar y cantar y todo eso, pero no vemos las propuestas. Critican al otro. Así es, critican y hay de todo. Pero deberían realmente enfocarse en cómo vamos a implementar las reformas estructurales y mostrar esos resultados a nivel del Estado. Nosotros, por ejemplo, en educación, volviendo al tema, uno de los grandes problemas que tenemos fue el acuerdo de descentralización de 1992, en el cual pues realmente la Secretaría de Educación Pública es la que planea y los que ejecutan son los estados. ¿Y qué pasa si un estado no ejecuta? No hay una capacidad para el gobierno federal para poder intervenir en ese estado y poder garantizar el derecho a la educación del niño, porque el Estado no se le está garantizando. Bueno, pues tenemos que cambiar el marco legislativo para eso, o tenemos que hacer que los estados se pongan las pilas y ejecuten lo que tienen que ejecutar, ¿no? Entonces, eso es lo que tienen que estar haciendo los partidos políticos ahora, ¿no? Claro. O sea, generar esa confianza en la gente, pues a través de ponerse serios, ¿no? Claro, y ofrecer resultados. Así ¿verdad? es, ofrecer resultados. Excelente, excelente. Muy bien, pues, a sus órdenes. ¿Por qué tiene una pregunta? Sí. Ahí va el micrófono. Buenas noches. Si nos puede decir su nombre, por favor. Gracias. Gracias. Francisco Landero. Gracias. Señor subsecretario, yo sí quisiera que nos hablara del tema de valor público y historia de futuro en relación al puesto educativo que tiene. Desde mi perspectiva es el más importante para nuestro país. Además estamos convocados aquí por 2 prestigiadas instituciones. Yo quisiera saber en específico, en el tiempo que esté en la SEP, que yo espero que
sea por lo menos los 3 siguientes años. Yo también. Para dar continuidad, no lo vaya a llamar el gobernador otra vez, ¿verdad? Para dar continuidad a esa planeación y que tanto necesita la administración pública. En el 2018, ¿qué es lo que espera usted? ¿Qué valor público le daría a esta subsecretaría de planeación? ¿Y cómo diría usted o cómo planearía para justamente esa historia de futuro en los próximos años ante una educación que sabemos tiene decenas de problemas, tanto institucionales, corporativos, grupos de poder, etcétera? ¿Cuál sería su perspectiva en ese sentido? Con mucho gusto. Coincido contigo, y cuando antes yo hablaba de que la reforma energética para mí era una de las más importantes, sin duda la reforma educativa es mucho más. El otro día hice una conferencia sobre reforma energética y capital humano, y justamente para que la reforma energética funcione se requiere la formación de capital humano. Necesitamos hacer bien la reforma educativa, tenemos que ir avanzando en esto. La reforma educativa es de gran alcance. Algunos la han criticado de que si fue una reforma laboral, que si fue una reforma administrativa. Yo creo que es mucho más amplia que eso. Yo creo que los legisladores logramos con la reforma educativa hacer una gran transformación, que hablaría yo de, pues para simplificar o sobresimplificar, 4 pilares fundamentales. 1, tiene que ver con poner a la escuela en el centro del sistema educativo y toda la creación de infraestructura para la escuela en este sistema educativo es importantísimo en los diferentes programas que tenemos, tanto de escuelas de tiempo completo, el programa de la reforma educativa, que son recursos para las escuelas más pobres que requieren tomar, pero además de poner la escuela en el centro, es darle una mayor autonomía a la escuela en su toma de decisiones, ¿no? A la escuela, a los directivos y a los padres de familia. Es un pilar importante en el que tenemos que avanzar, sin duda, para que vayamos fortaleciendo o implementando esta reforma. Segundo pilar, los maestros. Como columna vertebral, sin duda los maestros, ya hay una nueva ley del servicio profesional docente, por la cual tenemos un nuevo sistema para que los maestros puedan estar como titulares frente al aula, pues tienen que pasar exámenes y para que sean promovidos y que puedan ir avanzando en su carrera magisterial, pues tienen que pasar exámenes. Está en todo un sistema de la ley del servicio profesional docente, de tal manera de que podamos realmente convertir en una meritocracia, en el sentido de que los maestros sean los mejores que podamos tener frente a los grupos. Tercer pilar tiene que ver con la evaluación, y fue la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como un ente autónomo, completamente constitucionalmente, en el cual se encarga del diseño de las evaluaciones no solamente para los niños, sino también para los maestros, y en eso estamos trabajando con ellos. Y un cuarto pilar tiene que ver con el establecimiento del sistema de información y gestión educativa, es decir, tener la plataforma de información en el sector educativo para poder tomar decisiones, que eso no existía. No existía un censo que se llevó a cabo en el 2013 para saber cuántas escuelas, maestros y alumnos teníamos. No existía que hoy estamos llevando a cabo todo un proceso en el cual tenemos las bases de datos del Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, del Servicio Profesional Docente, y estamos creando lo que le llamamos el Sistema de Información y Gestión Educativa, el SIGED Escuelas, es decir, que podamos tener la información directamente de las escuelas y de las aulas a nuestra plataforma de información. ¿Para qué? Pues para poder tomar decisiones. Para poder tomar decisiones de futuro necesitamos realmente tener información confiable que nos pueda hacer tomar decisiones. Y ahí es donde veo la creación de valor de mi subsecretaría. Cuando yo llegué hace algunos meses, apenas llevo ahí 5 meses de subsecretario, después de unos días me pregunta el secretario que cómo veía las cosas después de haber platicado con algunos otros de mis colegas. Y le dije, bueno, pues es una organización en la que predomina la mentalidad de silos, ¿no? Y no es que venga yo a la industria cementera y que vea los silos, pero es que cada quien está en su rollo, haciendo sus cosas, y muy pocos procesos transversales de comunicación. El de educación básica está en lo suyo, el de educación media superior está en lo suyo, haciendo todo muy bien, muy buen trabajo. El de educación superior está en lo suyo, y cada quien está en lo suyo, pero no hay realmente procesos de transformación. Entonces estoy llevando a cabo todo un proceso de reingeniería de la Secretaría de Educación Pública, trabajando junto con la OCDE, en un proceso de analizar
no como le harían algunos expertos en organizaciones, viendo las cajitas, a ver cómo están. No, lo que estoy revisando son los procesos. Lo que hay que hacer es una auditoría de procesos para ver cuáles son los procesos, si la escuela está en el centro, cuáles son los procesos que nos llevan a que la escuela realmente tenga las mejores condiciones. Y me he encontrado en algunos de los análisis que estoy llevando a cabo en mi área de planeación, dije, a ver, si analizamos en algunos estados, y fíjense nada más, analizamos cuáles son escuelas, tenemos un número importante de escuelas unidocentes, o sea, es decir, hay un solo profesor, escuelas multigrado, que hay 2 profesores para 6 grados, y hay escuelas de organización completa. Y luego hay escuelas del CONAFE, que no son ni escuelas, que son del Consejo Nacional de Fomento Educativo, donde hay jóvenes que están ayudando a llevar la educación a los rincones más apartados del país. Pero es un modelo que se fue creando de los años 40, y entonces lo que tenemos que ver es pensando en el siglo XXI, que si vemos que realmente la visión es las escuelas de organización completa deben predominar, y si vemos 4 kilómetros a la redonda de cada escuela de organización completa, deberíamos entonces integrar o atraer a los niños que están en escuelas unidocentes o multigrado, para que en lugar de que reciban una educación de no muy buena calidad, atraerlos a la escuela de organización completa y crear verdaderas escuelas que realmente estén dando el servicio educativo a los niños y no tengamos una serie de escuelas que están pues dando un servicio de no muy buena calidad. Y aquí el problema es transportar a los niños. En lugar de llevar a la escuela a esas comunidades y dar una mala calidad, mejor transportar a los 20 niños que están en una escuela a la escuela de organización completa y les vamos a dar una educación de mayor calidad. Pero bueno, ese es el tipo de cosas que debemos tener en los estudios de información, en la información que está llevando a cabo en todo el análisis y en este sistema de información y gestión educativa, que me va a permitir establecer procesos transversales de comunicación en toda la Secretaría. Y en eso estoy trabajando. Y esa es mi historia del futuro que estoy tratando de construir, cómo vamos realmente a diseñar procesos transversales para hacer una organización mucho más eficiente. Por ejemplo, yo veía en uno de los estados que hice este análisis, podíamos realmente desaparecer 800 escuelas y concentrar 35,000 niños en las escuelas de organización completa y darles una educación de mayor calidad. Bueno, pues hay que pensar cómo hacer las cosas de manera diferente. Y eso se va a hacer a través de estos sistemas de información y gestión educativa. Entonces vamos avanzando en esto, vamos avanzando bien en la implementación de la reforma educativa. Ahora, los cambios en el sector educativo no son cambios de un día para otro ni de un año para otro. Son cambios que toman tiempo, ¿no? Es como ir moviendo un portaaviones, un transatlántico. Cuando das una vuelta va lentamente moviéndose, entonces hay que estar seguro de la dirección en la que uno debe moverse. Eso es lo importante, pero hay que hacerlo. Sin duda no nos podemos quedar como estamos, tenemos que hacerle una transformación de la organización. Entonces en eso estoy trabajando. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por allá tienen una pregunta, pero sí, ahorita vamos. Muy buenas noches. Soy Enrique Benítez de Durango. Felicito esta idea de juntar a todos los egresados de Harvard. Felicito al TEC de Monterrey y de manera particular a Alejandro Poiré, que ha sido un impulsor de este ejercicio. Y bueno, yo quiero comentar con toda franqueza, también fui diputado federal, soy priista, muy priista, pero tendría 2 cuestiones que abordar con todo respeto. El valor público y la historia del futuro, se llama la conferencia, es muy sugestiva y como que no abordamos sobre el tema, primero. Y segundo, y lo digo bien, si en Nuevo León todo ha sido un éxito, ¿por qué crees que la candidata del PRI puede ser que no gane? A mí no me quedan claras muchas cosas y te lo digo como un priista, muy priista. Muchas gracias por la pregunta y bueno, pues hice mi mayor esfuerzo para poder dejar claro el tema de valor público y de historia del futuro. A lo mejor no fui suficientemente claro, pero por eso podemos seguirlo platicando. Y nunca dije que la candidata del PRI no vaya a ganar la elección. No sé quién vaya a ganar, pues hay que ver, falta todavía un mes para la elección, está la contienda muy cerrada
y yo creo que ojalá que haya una gran participación, que eso es lo importante. Yo creo que lo que es importante en este momento es afinar los mensajes, creo que es afinar las propuestas y que más allá de estar concentrados solamente en los temas que generan popularidad, ya es el momento de hacer una propuesta muy concreta. En el caso de Nuevo León, yo lo he dicho y lo dije abiertamente y lo dije de frente, y no solamente de frente, sino que puedes ver mi video de hace un año, en el cual dije cuáles eran los problemas de Nuevo León, hice mi diagnóstico de Nuevo León, cuál era la propuesta, y yo creo que debemos construir cuál es el Nuevo León que queremos para los próximos 30 años. Y yo veo que ninguno de los candidatos, tenemos 9 candidatos, había 10, ya uno declinó, hay 9 candidatos y ninguno ha hecho una propuesta de cuál es el Nuevo León que queremos para dentro de 30 años. No sé si en el caso de Durango estén muy adelantados los candidatos, no sé, son en elecciones locales, pero creo que lo que es importante, sin duda, es que se hagan las mejores propuestas y obviamente que haya una gran participación, sin duda, de la ciudadanía y que ojalá que tengamos una votación muy copiosa, eso sería muy, muy importante. Muy bien, ¿alguna otra pregunta por acá? Ah, perdón, aquí tenía una pregunta, es correcto, sí. Ahorita vamos por allá, sí. ¿Qué tal, Javier? Bueno, somos viejos conocidos. Así es. En realidad es un apunte a la apreciación sobre la historia del futuro, ¿no? Yo creo que hay varias historias del futuro posibles y es ahí donde a veces reside la clave de lo que se hace. Futuro deseable es ese que señalas. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos? Así es. ¿Cuál sería el ideal? Y bueno, varios futuros posibles que van desde la catástrofe hasta, o sea, que no suceda eso que queremos, sino sea todo lo contrario, o hasta que suceda otra cosa muy diferente. Claro. No sé si recuerdes el texto de George Freeman, el de los últimos 100 años, donde década por década se va analizando lo que se pensó al inicio de la década y lo que sucedió después de la década, ¿no? Dice, pues al llegar al final de las décadas se dieron cuenta que todo lo que pensaron al principio no sucedió y sucedieron otras cosas. Entonces la capacidad de adaptación, la capacidad de poder corregir rumbos, se hizo, pues es lo que digamos diferenció a naciones exitosas de naciones que no lo fueron tanto. Ahí la pregunta es, ¿tú qué piensas al respecto? Porque suceden cosas, por ejemplo, en el entorno que cambian las variables, ¿no? o los valores que debían tomar las variables. Y en esta construcción que sucedió, por ejemplo, recientemente el Congreso, todas las reformas estructurales, bueno, una cuestión muy importante fue que no fue idea de un partido ni de un grupo, sino fue una idea muy plural, estuvo en los Pactos por México, donde fueron ideas de varias fuerzas las que construyeron estas reformas. Y sin embargo ahora pareciera que no es así, como que algo sucede ahí que sería prudente señalar. Y la pregunta ahí muy simple es, ¿tú qué pensarías para salirse de la lógica de los partidos y pasar a la lógica de Estado, ¿no? Que es la que nos permite en todo caso construir y avanzar? Y tenemos muchos temas pendientes, ¿no? Sin duda. ¿Qué va a hacer el Estado, el gobierno, la reforma del gobierno, etcétera, ¿no? Gracias. 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 Uno de los profesores de Harvard, justamente en uno de los cursos, recuerdo, decía, para pensar estratégicamente hay que contestar 3 preguntas. Uno era, what to do well, ¿qué tienes que hacer bien? 2, what to guard against, ¿de qué te tienes que cuidar? Y 3, what is my strategic weapon, ¿cuál es mi arma estratégica? ¿No? Y si contestas bien esas 3 preguntas, puede ser que avances en el tema de pensamiento estratégico. Y cuando uno aplica esas 3 preguntas al inicio del gobierno federal que inició el 2012, pues dices, bueno, yo creo que sí contestó esas 3 preguntas. ¿Qué tenía que hacer bien? Definió 5 objetivos fundamentales, ¿no? 1, recuperar la paz y la tranquilidad. 2, poder sacar un número importante de mexicanos de la pobreza extrema, que eso era importante como objetivo. 3, educación de calidad. 4, bases para recuperar el crecimiento económico en largo plazo. Y 5, recuperar el prestigio internacional de México, ¿no? Era importante esos objetivos. Eso había que hacer bien, eso hay que hacer bien y siguen siendo objetivos fundamentales. Segunda pregunta, ¿de qué me tengo que cuidar? What to guard against. Creo que era muy claro el objetivo. Había que cuidarse de la parálisis. Veníamos de 12 años en el que no hubo la capacidad de las fuerzas políticas de ponerse de acuerdo. Y si dije hace un rato que la reforma energética la debíamos haber hecho 20 años antes, pues sí,
y luego no se logró porque había una parálisis política en la cual no se lograban los acuerdos. Y la tercera pregunta, ¿cuál era mi arma estratégica o el arma estratégica de esta administración? Bueno, pues fue el Pacto por México. Sin duda fue la capacidad que tuvieron todas las fuerzas políticas, los partidos, de ponerse de acuerdo, de definir las reformas que teníamos que aprobar. Por eso logramos en 2 años en el Congreso aprobar. Sin el Pacto por México no hubiéramos podido aprobar las 11 reformas estructurales que aprobamos. Entonces esa fue el arma estratégica, el tener un instrumento que permitía la negociación, definir objetivos muy claros y fechas muy claras, muy concretas, cómo las íbamos a lograr y poner todo el esfuerzo en sacarlas. Sin duda se pensó muy bien. Ahora, ¿cómo pasar de esa lógica a la permanencia? Justamente allí hay que escribir la historia del futuro. Es el tema de la implementación, la instrumentación de las reformas. Yo recuerdo que en algunos de los casos que leí también cuando estaba en Harvard, era lo que había ocurrido en el Brasil del presidente Cardoso. La manera como recuperó la confianza y la credibilidad fue con un programa que se llamaba Brasil en Acción. Y esas eran técnicas solamente de gestión pública. Cada una de las grandes reformas brasileñas se le asignó un líder, un responsable, y se pusieron todos los esfuerzos para ejecutar adecuadamente cada una de esas reformas. Era Brasil en Acción, recuperó la confianza y el prestigio del presidente Cardoso. Importante. Entonces ahorita estamos en esa etapa en la que tenemos que implementar reformas y poner en marcha las reformas y pasar a la ejecución en el sentido de la gestión pública. A veces es aburrido. Pero luego pienso que tendríamos que hacer algo adicional, que es el tema de cómo lograr la deliberación pública al nivel de la comunidad. O sea, necesitamos un sistema de organización comunitaria de tal manera de que se pueda fomentar la deliberación pública y se pueda ayudar a que las comunidades tomen sus propias decisiones. Y estando en el sector en donde estoy, lo que veo que es lo más lógico es que pongamos a la escuela en el centro de ese proceso de organización comunitaria. En torno a la escuela giran las mejores voluntades porque todos queremos que nuestros hijos tengan la mejor educación. Entonces, hacia allá tenemos que ir en esa reforma de la transformación de la organización comunitaria. Muy bien, muchas gracias. Por aquí he visto una mano levantada también. Ah, sí, muy bien, adelante. De acá este grupo no tienen preguntas. Bueno, También el micrófono de este lado, bueno, vamos primero por acá. buenas noches, mi nombre es José Antonio Moreno. Yo soy trabajador de la Secretaría de Educación Pública en la parte cultura, en Conaculta. Y bueno, sin duda el tema de la educación, además de ser apasionante, considero que es prioritario. Y aquí se ha hablado pues, de la historia del futuro, del valor público se ha dibujado algo, pero no se ha hablado específicamente en la reforma educativa, ¿no? Que es lo que está sucediendo y que es el ejemplo que todos podemos alcanzar en este momento de la continuidad, ¿no? Si bien quedan 3 años y cachito de administración, creo que sería muy importante para hablar de valor público la permanencia, ¿no? El hecho de dejar como alguna huella, no solamente que sea un proyecto de gestión de un gobierno particular y que para la siguiente administración se cambie o se dé carpetazo porque ya es otro equipo y porque ya es otra manera de hacer administración pública. Entonces la pregunta va enfocada a cómo podemos hacer el valor público en el ejemplo de la reforma educativa a partir de la continuidad. ¿Cómo se da desde esta estrategia que está llevando la Secretaría de Educación Pública una continuidad para posicionar este tema como prioritario? Y otra cuestión sería a comentar cuál es el papel de una escuela privada en toda esta transformación, porque también aquí se ha hablado mucho de que el valor público se logra a través de la participación de todos los sectores. Gracias. Claro que sí, muchas gracias por la pregunta. Sin duda, con la reforma educativa lo que estamos logrando, tanto en la reforma constitucional como en las leyes del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, del Servicio Profesional Docente, en el marco jurídico que pudimos aprobar, es que no hay interés más alto, es el interés superior de la educación para las niñas. Tenemos que garantizar el derecho a la educación, ¿no? Y es, al final de cuentas, pues, es el derecho humano a la educación, que es importante. Entonces, ¿cómo podemos
al final de cuentas, la creación de valor público tiene que ver con la manera como vamos a estar garantizando ese derecho a la educación de los niños y va por encima de cualquier otra cosa. Por eso cuando hablaba de que si un Estado no cumple con su obligación de garantizar el derecho a la educación de los niños, tiene que haber un mecanismo para que permita al gobierno federal intervenir en ese Estado para poder otorgar el derecho garantizar el derecho de educación a los niños. Este es uno de los temas importantes en el que debemos avanzar. Pero a final de cuentas, el futuro realmente tenemos que construirlo a través de fortalecer esta idea de la reforma educativa, que es poner a la escuela en el centro del sistema educativo. O sea, no somos los burócratas de la Ciudad de México, no son los burócratas de los gobiernos de los estados, lo más importante es la escuela en donde están los niños, ¿no? Y cómo podemos dotar a la escuela de autonomía, cómo podemos dotar a la escuela de infraestructura, equipamiento y las mejores prácticas docentes para que los niños puedan realmente disfrutar ese derecho que tienen de la educación. Hacia allá tenemos que mover el sistema, diseñarlo, y por eso cuando te hablaba, yo no hablaba de reingeniería de la organización en torno a las diferentes áreas de la Secretaría, sino los procesos. ¿Cómo definimos los procesos clave para garantizar ese derecho de los niños a la educación? Y sin duda el papel en la educación no solamente lo juegan las escuelas públicas, sino también las escuelas privadas y también los padres de familia y también la comunidad, el entorno. El otro día yo estaba en una reunión de ministros de educación de América Latina en Panamá y uno de los funcionarios ahí centroamericanos, algo así, con gran retórica, nos dice, con un gran discurso, dice, porque la magia de la educación inicia cuando el docente cierra la puerta de su aula y empieza con su cátedra. En la torre, dije yo, pues ahí empezará la magia, pero termina la magia de la educación cuando abre el docente la puerta y el niño sale y hay violencia familiar en su casa, los parques están destruidos, el entorno es un desastre, o sea, todo educa. Y si el niño va caminando por la calle para llegar a su escuela y se encuentra ahí ratones y basura y demás, pues le afecta tremendamente su capacidad de aprendizaje. Y si en su casa sus papás están peleando, le va a afectar. Y si el parque está completamente destruido, le va a afectar en su capacidad. Podemos tener a los mejores maestros de Harvard en esa escuela, pero si el entorno del niño es un desastre, pues no va a haber esa magia de la educación a la que algunos están llamando. Entonces tenemos que, por eso hablaba de la organización comunitaria en torno a la escuela. No solamente es el tema, la escuela debe estar en el centro, pero el entorno que está en la escuela educa más muchas veces que la misma escuela. Entonces tenemos que trabajar en eso. Estoy de acuerdo contigo, tiene que ser esto permanente. Eso no puede estar con vaivenes y por eso diría que los cambios en la educación son cambios de largo aliento, son de 10 años, no son de un sexenio, ¿no? Bien. Tiene aquí una pregunta al frente. Ahí viene corriendo el micrófono. Sí, muchas gracias. Mi pregunta es muy sencilla. A lo largo del tiempo se ha considerado nuestro país como un país de sexto de primaria o quizá en estos momentos primero de secundaria. No me gustan los promedios, ¿verdad? Porque son malos para muchas cosas, pero ¿cuál sería en la cuestión educativa lo deseable para nosotros? O sea, un objetivo, digamos, que sea bueno, porque yo pienso que Cuba es un excelente país porque está dentro, tiene más doctores por metro cuadrado que muchos países desarrollados, ¿verdad? Pero pues está pobre, ¿sí? O en Argentina, que ahorita más del 50% de los alumnos en la universidad están estudiando para ser psicólogos porque pues tienen éxito y venden libros, ¿verdad? Entonces, aquí, sencillo, México, ¿qué opina el licenciado? O sea, porque tenemos muchas bondades, ¿verdad? Somos libres, o sea, es un país cercano a los Estados Unidos, hay tratado de libre comercio, hay muchas bondades. Y ya por último, leí en un periódico, ¿verdad?, que la gente, nuestros abuelos, ¿verdad?, nuestros padres, algunos no terminaron la primaria, a lo mejor hasta segundo o tercero de primaria, y pues fue la cultura del trabajo, ¿verdad? Bueno, no dije, soy de Nuevo León y mi nombre es Gastón Ramírez, pero servidor de todos ustedes. Entonces, lo que ocurre es que siempre se ha dicho que ellos fueron de la cultura del trabajo y aunque fueron a tercero de primaria, hacen mejor las operaciones que el que fue a la secundaria ahorita, porque si se les compone la calculadora ya no hace nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué nivel sería deseable para México? Esa es la pregunta. Gracias.
La pregunta dijiste que era sencilla, pero la respuesta no es tanto. No, yo diría que aquí es un tema de dos conceptos, de calidad y equidad, ¿no? En cuanto a la educación que tenemos que dar a nuestros niños. Porque si ves la educación básica, tenemos prácticamente una cobertura del 100% de la educación básica en el país. Pero entonces tenemos que pasar de un concepto de cobertura a un concepto de calidad y de equidad. Y si en media superior el objetivo es llegar al 80% de la cobertura y en superior al 40% para el fin del sexenio, bueno, pues son objetivos que tenemos que lograr, pero es importante sí mejorar la calidad de la educación de nuestros niños en muchos temas, pero sobre todo en sus habilidades básicas, para que puedan aprender bien, a leer bien, a escribir bien, a hacer operaciones matemáticas o aritméticas bien, que puedan aprender inglés. Y tampoco puedes llenar de diferentes contenidos la educación de los niños, que ese es otro de los temas. El otro día llegaron, y nada más digo, en los meses que llevo ahí en la Secretaría, llegaron los de Hacienda y del SAT, me dijeron que había que meter en el currículum, el contenido, educación fiscal. Y luego llegaron los del Instituto del Emprendedor, que había que meter en el currículum educación para el emprendimiento. Y luego llegaron los de Semarnat, había que meter en el currículum educación medioambiental. Y luego llegaron, entonces digo, oye, ¿y dónde quieren que metan todas esas cosas? Hay que enseñarnos a leer, a escribir y operaciones aritméticas. Eso es lo más importante para que luego vayamos descubriendo las cosas de otra forma. Es un tema que más que ponernos a ver que si es 8 años, 9 años, lo que tenemos y la cobertura además, tenemos que enfocarnos en el tema de la calidad y tenemos que enfocarnos en llevar la educación a los que menos tienen también. Eso es fundamental. Y a mí me encantaría que, por ejemplo, algún estado definiera, a ver, en mi estado, que eso no lo oímos en los candidatos, no sé, que el que me había preguntado los partidos políticos, a ver, en mi estado la educación, todo niño que termine la educación básica en X estado va a terminar la educación básica prácticamente bilingüe, pública, ¿no? O sea, eso sería un buen compromiso de campaña, a ver si lo hacen. O sea, eso es importante. O sea, que todos los niños tengan educación, inglés, y sí se puede, además. Si lo hacemos estado por estado, vamos a ejecutar eso. Hay que forzar a quienes van a ser gobernadores o gobernadoras, a ver, vamos a meternos en el tema de la educación básica bilingüe, ¿no? Eso le abrimos una nueva oportunidad a los niños y jóvenes de empleabilidad, ¿no? Estos son los grandes temas que tenemos que discutir. Esos son los grandes temas. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Muy bien, ahí te van para allá entonces. Bueno, perdón. Mi nombre es Héctor Pavel Mellado González, vengo de Tamaulipas, de Reynosa. Muy bien. Algo complicado, pero ahí estamos, y estamos bien, con salud, que es importante. Y optimismo. Siempre. El tema de mi pregunta, yo creo que entraste en el tema cuando lo estabas mencionando, y a lo mejor yo voy a ser un poco más cortoplacista, que era el término de la educación universitaria. ¿Sí? Reformamos el 50% de la Constitución, 66 artículos, cambió el marco para gran parte de la educación universitaria. Entonces, a corto plazo, los retos para la educación pública, universitaria, pública, ¿sí? ¿Estamos preparados? ¿El país está preparado para reformar la currícula, como lo mencionabas? El poder llegar a ese tema. Entonces, la pregunta básica es los retos de la educación universitaria pública. Mira, los retos son la cobertura, sin duda, porque estamos apenas en el 30 y tantos % de cobertura y tenemos que llegar al 40%, es muy difícil, no es sencillo. La educación universitaria, bueno, ahí sí es una parte importante también la educación privada, y ahí se requiere también que sea de calidad. Entonces son temas importantes. Y por otro lado tienes el tema de la autonomía de las universidades, ¿no? Entonces tampoco es un asunto que definan las autoridades qué tipo de educación, porque al final de cuentas ellos definen cuál va a ser el currículum y tienen plena autonomía las universidades. Entonces es mucho más complejo. Entonces lo que sí tenemos que preparar es a los niños y los jóvenes que puedan llegar a la posibilidad de tener educación universitaria de calidad.
y eso pues va a depender mucho de las mismas universidades, de las mismas instituciones de educación superior. Lo que sí es importante es en el tema de educación media superior, ahí avanzar más hacia, y ya lo estamos haciendo, tomando mejores prácticas y convenios con Francia o con Alemania para la educación dual, en el cual podamos llevar a que muchos de los jóvenes puedan recibir parte de la educación en los planteles educativos y parte en las empresas, de tal manera que puedan ser certificados y puedan tener ya un mayor grado de empleabilidad. Tenemos que ir avanzando de una manera mucho más intensa en esto. Pero es un reto complejo, sin duda, el tema de la educación universitaria. Los que pudimos ir a instituciones de gran calidad, pues yo fui a una institución pública como el Colegio de México, bueno, pues somos privilegiados en ese sentido. O sea, no todos pueden tener el acceso a esta educación de calidad. Pero hay que seguir trabajando en eso. Es un tema de cobertura, es un tema de calidad y es un tema de alinear esfuerzos, ¿no?, en torno a las prioridades nacionales también. Y por ejemplo, en el tema de energía, pues veíamos, yo platicaba el otro día con uno de los rectores de una de las universidades y le decía, bueno, es importante ver, platicando junto con la industria de la energía, tanto nacional como internacional, ver cómo podemos reconvertir rápidamente ingenieros químicos, ingenieros industriales, ingenieros mecánicos, con algunos cursos adicionales para una especialidad en materia energética, ¿no?, y donde va a haber una mayor potencial de empleabilidad. Entonces tenemos que ser muy flexibles para entender cuáles son los requerimientos de la industria y dónde van a estar realmente las fuentes de empleo, ¿no? Entonces hay que ser muy creativos, muy flexibles. Ya no se admite una institución rígida como antes, ¿no? Muy bien. Tenían una pregunta por aquel medio también ahorita. Sí. Buenas noches a todos y todas. Pues sí, se habla mucho de cómo replantear la organización y cómo dar mayor calidad y mayor cobertura a la educación, pero creo que algo fundamental y que pues es algo absurdo, parece ser, es que si vivimos en sociedades democráticas y el pilar de la sociedad es la educación, no se toma en cuenta a quienes son el fundamento de esa institución, los niños. Creo que si se abre la participación también a los niños y quitarnos como esa idea de que, bueno, como son niños a lo mejor no saben decidir, no saben plantear problemas, eso ya lo verán cuando crezcan, pero no, creo que hay incluso pedagogos serios que han hecho investigaciones sobre plantear una educación democrática, como Juan Derval, por ejemplo, Paz Lomelí, y que proponen que si se abre la participación al interno de las escuelas públicas, privadas, ellos lo plantean así, pues adquirirán esa cultura democrática. Y entonces, pues hoy que se vive con pues, mucha intolerancia, toma de decisiones sin consultar, pues eso creo que se plantea como una solución muy seria, ¿no? Gracias. Sin duda es muy interesante el planteamiento y bueno, para poder, otro de los temas importantes en la reforma educativa es el diseño de un nuevo modelo educativo, sin duda, y se hicieron foros en todo el país, regionales y nacionales y demás, se han estado viendo con pedagogos, expertos del diseño de ese nuevo modelo educativo. Y al final del día, efectivamente, pues, el centro del sistema pues, es la escuela, pero lo más importante constitucionalmente es garantizar el interés superior de la niñez, sin duda, y poder ver cómo garantizarles el derecho a la educación y cómo para ello formamos a los mejores maestros, que ese es el tema fundamental. Y creo que en todo este proceso de deliberación y discusión, en donde haya una mayor participación de maestros, de padres de familia, de líderes de las comunidades que conversan con sus hijos y que ven que es lo mejor para sus hijos, puede incorporarse mejor lo que los niños necesitan. Estoy de acuerdo contigo, necesitamos un modelo de mayor participación, sin duda. Cada vez más, o sea, la gobernanza tiene que ir avanzando hacia un modelo de interacción muy eficaz entre gobierno y organizaciones de la sociedad, ¿no? Tenemos que ser muy abiertos en eso. Muy bien, tenemos creo que 3 preguntas, 1, 2, 3 creo.
para acelerar el proceso. Y son las últimas 3 preguntas que nos quedan entre esto y irnos al cóctel. Buenas noches, mucho gusto, profesor, de volverlo a ver después de tantos años. Yo tengo 2 preguntas. La primera sería… Bueno, estos son 4 entonces. La primera sería, ¿cómo vislumbra usted la historia del futuro entre la Secretaría de Educación Pública y el CENTE? Porque actualmente hay una situación muy espinosa entre estas 2 instituciones, después también de la captura de la dirigente, el Bester Gordillo. Entonces es un tema que está pues en la mesa, no se puede discutir, y sobre todo cómo ve, o sea, cuál sería la estrategia a llevar para tener una educación de mejor calidad, ya que la CENTE, pues el CENTE está en pro de defender a sus trabajadores, pero la Secretaría de Educación Pública pues debe tener como prioridad la educación de calidad en el país. Esa es una pregunta. Ahora, yo soy hija de maestra, sobrina de maestros, yo vengo de familia de maestros, yo soy de Sinaloa y pues la problemática de la educación se ve desde diferentes aristas, ¿no? Es muy diferente la manera en que un funcionario público lo ve, como un analista de política, como una hija de maestra o como los mismos maestros. Entonces, aquí usted mencionó que 4 pilares de la reforma educativa pues son los más importantes, entre ellos fue la evaluación, tanto para niños como para maestros. Y considero que es pertinente, es de suma importancia la evaluación, pero yo considero que siempre y cuando ésta sea eficaz, sea efectiva y sea justa. Así como usted está narrando sus anécdotas en sus diferentes puestos de trabajo, pues yo también como hija de maestra, pues yo también le puedo decir que en Sinaloa algo que se da mucho, y me imagino que no es un mal exclusivo de Sinaloa, es la corrupción que ha invadido los niveles educativos en todo el estado, la estructura de la Secretaría de Educación Pública y la relación que hay con el sindicato. En este tenor, pues yo le quisiera preguntar a usted si hay algún mecanismo o si se están pensando en mecanismos que sirvan realmente para salvaguardar la equidad, la eficacia y la justicia en los métodos de evaluación, porque pues a mí me toca escuchar a los maestros del sur de Sinaloa decir, bueno, es que ahora con la nueva reforma educativa, es que ahora con la prueba enlace, es que ahora con los exámenes que le hacen a los maestros que quieren obtener una plaza, pues van y concursan en todo Sinaloa para obtener esa posición, pero a la hora, pues es un secreto a voces que muchas veces se pasan las respuestas, es un secreto a voces que los líderes sindicales ya saben a quién van a acomodar, independientemente que hayan tenido una calificación risoria, ellos ocupan plazas de maestros, las plazas que son aviadoras, que nadie las trabaja, pero sí hay alguien que las cobra. Entonces, en esta cuestión de la evaluación en la reforma educativa, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se puede hacer? Usted como subsecretario de evaluación, ¿qué es lo que usted propondría para evitar que la corrupción no siga invadiendo, no siga lacerando la calidad educativa en México? Gracias. Gracias. La respuesta puede ser muy sencilla y la voy a elaborar, pero la respuesta a las 2 preguntas es aplicar la ley. Esa es la respuesta. Ahora déjame platicarte. Y una de las cosas que decías es que cada quien ve las cosas de diferente perspectiva. Era una cosa que nos enseñaban ahí, hubo varios casos ahí en Harvard que decían, where you stand depends on where you sit. ¿No? Que depende de donde estés sentado va a ser como vas a ver las cosas, efectivamente, lo vas a ver de manera diferente. Primer tema, el de los maestros, sin duda, en la medida en que seamos muy firmes en la aplicación de la ley del servicio profesional docente, que eso es lo que estamos haciendo ahora ya con la aplicación de los exámenes para ingreso como para promoción, vamos a ir mejorando la calidad, sin duda. Lo que tenemos que hacer es aplicar la ley en todos los estados. Y lo estamos haciendo. Tuvimos pruebas de evaluación de maestros donde se aplicaron en las 32 entidades, que fue muy interesante. Nadie hubiera pensado que se iban a poder aplicar en Oaxaca, en Guerrero y en Michoacán, y lo hicimos, se logró.
es importante. Entonces tenemos que continuar de manera persistente en la aplicación de la ley del servicio profesional docente en todas partes. Y vamos creando esa cultura de que solamente los mejores van a poder ingresar al servicio y que solamente los mejores van a poder avanzar dentro de la carrera magisterial. Eso es lo más importante. En el caso de la evaluación, es muy importante la tarea que está desempeñando un ente autónomo como el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ahí están los mejores expertos del país en materia de educación. Sin duda yo tengo un gran respeto por quienes encabezan que son consejeros y consejeras del instituto, pero toda la organización del instituto están diseñando los exámenes y que están aplicándose los exámenes, lo estamos haciendo en coordinación con la Secretaría y que vamos mejorando cada vez más. Y Enlace ya no existe, ahora se llama Planea. ¿Y por qué Enlace ya no existe? Porque justamente estaba ocurriendo lo que tú estabas mencionando, que en lugar de estar educando a los niños para que pudieran adquirir mayores conocimientos, lo que estaba ocurriendo es que había toda una serie de distorsiones en los cuales, como era por la promoción de los maestros, la manera en que salieran los niños, pues esto implicaba toda práctica negativa. Ahora vamos a estar aplicando la prueba Planea de evaluación y vamos a ir avanzando en eso. Se está aplicando también la prueba PISA de la OCDE, se están aplicando otra serie de exámenes y en la medida en que vayamos creando y fortaleciendo esa cultura de la evaluación y que siga el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como ente autónomo funcionando como lo está haciendo ahora con toda responsabilidad, vamos a ir avanzando en esto. Pero al final ellos también tienen su propia ley y hay todo un sistema nacional de evaluación para la educación en el que participamos los consejeros del INEE, nosotros por parte de la SEP, secretarios de educación de los estados. Entonces hay todo un sistema que va funcionando. Pero al final del día es lo que tenemos que acostumbrarnos en este país, tenemos que aplicar la ley. Eso es lo que tenemos que hacer en todas partes. Es la manera de avanzar aplicando la ley. Gracias. ¿Tiene una pregunta por aquí? Muy bien. Buenas noches. Me llamó la atención cuando dice usted que diferentes entes federales se arrimaron para tratar de incluir parte de lo que ellos hacen en la currícula de la educación básica. La intención es buena, pero pues, parece imposible. Si usted tuviera el poder de incluir la propuesta de una de esas dependencias, ¿cuál cree que es, o en su opinión, cuál es la que más valor agregaría en el sistema educativo mexicano? No, sería muy irresponsable de mi parte si te dijera alguna, porque no soy pedagogo y no estoy en la tarea ahí de los contenidos de la educación para los niños. No quisiera. Yo creo que es muy importante, sin duda, darles las habilidades básicas más importantes. El otro día yo estaba en Londres en una reunión de ministros de educación de la OCDE y eso se hizo en el marco de una gran feria que se hace en Londres que se llama BET, que es el British Education Teaching Technology. Es la exposición más grande del mundo en tecnología de la educación. Y pasas por ahí, era en el Centro de Convenciones Excel de Londres, en el que ibas y visitabas los stands, te encontrabas todo tipo de computadoras, de tabletas, de pizarrones, de tecnología, de proyectores, de gadgets, todo lo que quisieras, te podías imaginar de tecnología. Pero al final del día, cuando ves todas esas herramientas y demás, ves que lo más importante para la educación de un niño que pueda aprovechar todo eso es que sepa leer, que sepa escribir, que sepa hacer bien sus operaciones aritméticas y enseñarlo a razonar, a investigar y a buscar más información. Y una vez que les das todas esas habilidades, va a utilizar todo ese mundo de la tecnología, que a nosotros no nos lo enseñaron cuando éramos pequeños, cuando estábamos en la escuela, y hoy lo estamos utilizando, pues porque a lo mejor nos dio una educación sólida en esas áreas. Entonces, bueno, yo sí quiero dejar a los pedagogos que ellos definan cuál es el modelo educativo, cuáles son las mejores cosas que hay que enseñar, y se está definiendo ese modelo, pero yo creo que hay que volver a lo básico, sin duda, eso es lo más importante. Muy bien, gracias. Nuestra última pregunta por aquí, por favor. Muchas gracias, Alberto Vanegas, del sur de la ciudad, de la delegación de Tlalpan. Pues celebro esta reunión, es una muy buena iniciativa. Es muy interesante esta propuesta metodológica de pues, el valor público, la historia del futuro, todo lo que ello implica, el triángulo estratégico, cómo juntar los elementos, la confianza, el contexto externo, etcétera.
pero veo un problema. El tema es que cuando un gobierno municipal, un gobierno estatal o incluso el gobierno federal crea esta historia de futuro, construye esta historia de futuro, el problema es que viene el cambio de gobierno y existe otra historia de futuro y muchas veces se interrumpen los planes, los programas, incluso aunque vayan en el camino correcto. Sé que la respuesta puede ser muy compleja, pero yo dejaría sobre el foro la reflexión de decir cómo superar la transición entre un gobierno y otro, entre un partido y otro, o incluso dentro del mismo partido, cómo superar esta transición y que entonces la historia de futuro pueda ser de largo plazo. Claro. Es muy acertado tu comentario, sin duda muy importante, y es uno de los principales retos que hay para los gobiernos, sin duda. Y la verdad es que la respuesta no está en los gobiernos, sino en la sociedad, en la organización de la sociedad. Para poder dar continuidad en esto, necesitamos organizaciones sociales muy sólidas, muy fuertes, que puedan estar trabajando en las diferentes causas junto con los gobiernos. Esto no es un asunto solamente de gobierno, sino también de interacción con la sociedad. Y por eso, para mí lo más importante, antes de definir, por ejemplo, quiénes son candidatos a puestos de elección popular, hay que definir las propuestas y plantearlas a la sociedad. Entonces, al imaginarnos qué México queremos en 30 años, o qué Nuevo León queremos en 30 años, o qué Distrito Federal queremos en 30 años, bueno, y que se hagan las propuestas, entonces que la comunidad participe realmente, las organizaciones de la sociedad, y que forcemos a los gobernantes a cumplir esas propuestas, de tal manera que tengamos cierta continuidad. Pero no es un asunto que se va a lograr cuando elegimos gobernantes que no estén haciendo la propuesta que la sociedad está definiendo. Entonces es un tema de organización de la comunidad, ¿no? Eso es mucho más importante. Y entonces, en lugar de quejarnos, hay que organizarnos, ¿no? Ese es uno de los temas más importantes. Y yo cuando escogí este título para la conferencia, pues realmente mi idea era provocarlos, ¿no? Provocarlos a pensar y a cuestionarme y a decirme que yo estaba mal en esto, como ya me dijeron algunos, pero esta provocación es un poco una invitación a pensar sobre este tema, que es importantísimo, en el cual yo creo que podemos avanzar si pensamos fuera de la caja de una manera diferente sobre los grandes temas prioritarios del país. Muy bien, muchas gracias. Antes de dar, perdón, vamos a dar una pausa. Gracias. Gracias. Muy bien. Quiero aprovechar para compartirles algunas de las ideas que tenemos en la Escuela de Gobierno. Particularmente al principio mencionábamos del cambio del nombre. El cambio de nombre de la Escuela de Graduados en Administración Pública a la Escuela de Gobierno responde principalmente a la intención que queremos que nuestro nombre lleve nuestra principal esencia, que es lo que queremos en Tecnológico Monterrey. Y esa esencia es la transformación de lo público. La transformación de lo público creemos que se puede lograr precisamente a través de la participación de la sociedad civil, a través del sector privado, a través del gobierno, es decir, todos de alguna manera que podamos participar en esto. Y queremos que la Escuela de Gobierno sea un punto de reunión, un punto de reflexión donde podamos motivar que esto suceda. Y en ese sentido quiero aprovechar esta audiencia para compartirles que en la Escuela de Gobierno estamos enfocando principalmente a querer ser la mejor escuela de gobierno de habla hispana en el mundo. Y eso no lo vamos a lograr si no tenemos precisamente excelentes profesores, excelentes alumnos, buenas instalaciones, y digo buenas instalaciones porque igual podemos tener los mejores alumnos y los mejores profesores y no importa dónde demos clases, yo creo que podemos motivar la reflexión. Sin embargo, el tener instalaciones adecuadas ayuda, pero también el tener alianzas estratégicas con algunas de las universidades más importantes del mundo, como ustedes han tenido la experiencia de estar en Harvard, con la London School of Economics, por ahí van a ver un programa que tenemos con Londres, con Oxford también, con algunas otras universidades que precisamente, por eso no nos pudo acompañar ahora nuestro decano Alejandro Poré, porque anda aprovechando sus relaciones, estableciendo contactos y convenios a nivel mundial, y queremos invitarlos a que ustedes también sean partícipes de ello. Un punto importante dentro de la Escuela de Gobierno, aparte de los programas de posgrado, que algunos de ustedes son egresados de nuestras maestrías, también es la capacitación o la educación ejecutiva o la educación continua,
y los temas de consultoría. Y en ese sentido es donde queremos o estamos organizando en 3 líneas estratégicas muy importantes. Uno es para poder motivar la innovación desde el centro, desde el gobierno, el emprendimiento público. Nos estamos enfocando a 3 grandes áreas. Uno es el fortalecimiento de gobiernos locales, otro es la profesionalización de la función pública y el tema energético es, sin lugar a dudas, muy importante. Estamos comprometidos como Tecnológico Monterrey, no solamente como escuela de gobierno, pero como escuela de gobierno tenemos el liderazgo en este tema de energía, el poder provocar los cambios importantes a la reconversión precisamente del capital humano, a la capacitación de las siguientes generaciones de ejecutivos en las empresas productivas del Estado, pero también en ayudar al sector público a poder entender mejor el marco legal mexicano, el sector energético mexicano, a poder hacer su labor de una manera más fácil, más eficiente y que sean productivos y convertir a México precisamente en un país importante en el sector manufacturero que produce más empleos y ayudado al sector energético eficiente. Esa es básicamente nuestra intención. Y como lo comentaba, en esta lámina, nuestro objetivo es formar líderes, y formar líderes como ustedes. Ustedes tienen actualmente la responsabilidad pública, algunos lo han tenido, algunos lo van a volver a tener y algunos lo tendrán. Entonces nuestro interés precisamente es invitarlos a que nos ayuden y a que compartan esta visión con nosotros como Escuela de Gobierno. Entonces, sin más, quisiera aprovechar el momento para entregarle un pequeño reconocimiento en nombre de nuestro decano, al maestro Javier Treviño, y agradecerle por su excelente participación. Antes de pasar aquí a un cóctel que tenemos preparado por ustedes en el bar y apreciar la excelente vista que tenemos de la ciudad. Bueno, es un pequeño reconocimiento, muchísimas gracias. Estamos muy cargados. Muchísimas gracias, Javier, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muy amables, pues Muy adelante, bien. por favor, son Aquí está el bienvenidos. borrego. Quizá habrá preguntas todavía, pueden aprovecharlo en corto. Ajá. Claro que sí.